¿Qué tal, amigos? Una nueva tertulia magallánica desde aquí, de la Perla del Estrecho, siempre por ITV Patagonia. Quinta temporada ya, pues, con los panelistas. Nos logramos reunir al fin los cuatro. Estamos todos. Oye, tengo que decir que estoy de vuelta, cumplí mi castigo. Muchas gracias por reincorporarme a la mesa. No fue lo mismo sin ti, Esteban, pero bueno, algo hicimos. Sí. Bueno, y Jorge, que hoy día también vino. Así que estamos todos. Muy bien. Hoy día nos vamos a invitar a un tema que nos conmueve a todos. Nos conmueve a todos y siempre quisimos integrarlo al programa a través de las 4 temporadas, pero hoy día lo logramos, más aún que estamos cumpliendo 40 años de esta guerra que nos tocó principalmente a los magallánicos. Y Esteban Tafra, en un excelente trabajo de recopilación, pueden ver ahí lo que ha estudiado, un hombre mateo. Todos hemos estudiado. No, pero usted especialmente ha hecho un gran trabajo y nos va a hacer la introducción a este programa. Bueno, el primer problema que encontramos hace varias temporadas cuando queríamos plantear este tema es que muchos magallánicos no vivieron lo que muchos otros vivieron en ese momento del año 78. Y es porque... Yo creo que no nos dimos cuenta. Exactamente. Mucha gente en Chile, principalmente en Chile y particularmente en Magallanes, no se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando en esas fechas, hasta cuando, 10 o 18 de diciembre de 1978, el general Nilo Fladdy Baxton convoca a la comunidad al Teatro Municipal y le dice: señores, la guerra es inminente. Los que quieran abandonar la región, se les recomienda que lo hagan. Se iban a poner los medios para que la gente pueda salir en aviones o no sé cómo de la zona. Y el que se va a quedar, que vaya a comprar hoy día agua, pilas, linternas, velas y esas cosas, porque la guerra era inminente. ¿Qué día fue eso? ¿Te acuerdas? ¿Qué fecha fue? Mario, hemos leído muchos libros. No quiero mentir si es el 10 de diciembre o el 18 de diciembre en el Teatro Municipal. Yo estaba con mi padre. Esto fue cierto, sé cómo estaba vestido general y todo, porque es una Pero cosa... entre el 10 y el 18 de diciembre... Exactamente, uno de esos días fue. Entonces, el magallánico tiene que saber que iba a haber una guerra y que por las disputas que existía, que Mario enseguida va a hacer la correlación de los hechos cronológicos, evidentemente que Argentina iba a tratar de recuperar sus islas primero y después el teatro de guerra iba a ser Punta Arenas. ¿Tus islas o las islas? Las islas, él lo va a decir, pero la gente tiene que saber que en algún momento dado los techos del hospital regional se marcaron con una cruz roja. La cruz roja en sus techos tenía una cruz roja, eso para que los aviones, es una convención internacional, los aviones no bombardeen los centros de atención médica. Pero también tiene que saber de que como la guerra era inminente, se dispuso que tenía que haber un lugar físico donde cuando se produzca el bombardeo de Punta Arenas, los magallánicos muertos tenían que ser sepultados en algún momento. Esto era una guerra, los muertos no quedan en la calle. Entonces el terreno fue identificado y el municipio dispuso también la maquinaria para realizar las excavaciones. El predio en cuestión está ubicado en Avenida Eduardo Frei, entre las calles Enrique Bello y Los Flamencos. Así estuvimos de cerca de la guerra, para que lo sepan los... Y eran fosas comunes. Era una fosa común y después seguramente, yo no manejo esto, pero seguramente identificados con alguna forma y después se podrían darle sepultura individual, no sé. Pero los magallánicos muertos iban a estar en una fosa común donde yo dije... Así de cerca estuvimos de la guerra. ¿Por qué no se supo esto? Masivamente, a diferencia de Argentina, que todos sus desplazamientos los hizo durante el día. Chile todos los desplazamientos de tropas hacia el sur los hizo durante la noche. Aquí se rescata... y los magallánicos, ¿cómo nos dimos cuenta de algunas cosas? Cuando los aviones Lano-Ladeco aterrizaban en el aeropuerto, estaban por aterrizar en el aeropuerto Presidente Ibáñez, teníamos que bajar las ventanitas, las cortinas de los aviones. No podíamos mirar hacia afuera. Y el antiguo aeropuerto, tenía los vidrios pintados para no ver desplazamientos, acopios de algo durante el día, que no se hicieron tampoco durante el día. LAN y Ladeco hacían vuelos regulares a Punta Arenas en aviones con 150 pasajeros. Los aviones, ya cuando tenían que llegar a Punta Arenas de vuelta en las noches, en Santiago se les sacaban los asientos, y donde entraban 150 personas, se ponían 180 soldados con su equipo y se venían a Punta Arenas. Venían todos vestidos de civil, para que además no nos demos cuenta que se estaban trasladando soldados. Y llegaban acá y se repartían en las distintas unidades. La gente tiene que saber que aquí a la zona llegaron del orden de 25-30 mil soldados, de 7 regimientos distintos, algunos de ellos gloriosos. Estuvo acá
bueno, distintas unidades o batallones o compañías del regimiento Andalien, Silva Renard, del Lautaro, del Maipo, del Chacabuco, Membrillar y Buin, aparte de los que teníamos en la zona. O sea, el tema era complejo y lo vamos a ir relatando o conociendo a través de estos programas. Finalizo esta breve introducción diciéndoles que vamos a tener a la gente 2 programas referidos a este tema. Hoy día el primero, donde vamos a estar unos minutos con una introducción de los hechos. Luego vamos a tener en los 2 programas 5 invitados. Van a haber 3 soldados del ejército, un infante de marina y un piloto civil, con el cual vamos a demostrar, todos magallánicos, perdón, todos los 3 soldados del ejército que eran conscriptos o clases, son magallánicos. El infante de marina es alguien movilizado de Talcahuano, pero que se quedó en Magallanes y estuvo en la isla Picton. Y bueno, los pilotos civiles o la Fuerza Aérea tuvo un cuento con los pilotos civiles en Punta Arenas que lo vamos a ver con un invitado en el programa precisamente de hoy. Así que lo que les pido a la gente es que se guarde todo, que nos escuche y nos vea, ¿no es cierto?, con paciencia. Creo que esto es un muy bonito, ¿cómo se llama?, relato de una parte importante de la historia de nuestra región, que felizmente, ¿cómo se llama?, no llegó a mayores. Por eso decimos el 78, la guerra que no fue. Yo le agregaría también, Esteban, de que la movilización fue en todo Chile. Exactamente. Y donde estaban mejor preparada la gente era en el norte, porque se decía que cuando atacara Argentina podía Perú meterse por el norte. Y sí, se movilizaron alrededor de 100.000 personas. Bueno, en Chile fueron 100.000 personas en total. Y el teatro de operaciones, se va a reír Mario porque me echa de talla y dice que soy el milico en la mesa. Pero cuando uno lee el ejército de Chile, desde siempre se maneja en lo que se llama TV3, que es T como de televisión, 3, que es Teatro Vecinal 3. Cuando nosotros tenemos un conflicto con Argentina, nos vamos siempre a resguardar de lo que pase con el lado en Argentina, como ocurrió el 78, pero había que estar atentos a qué es lo que iba a pasar en el norte, donde obviamente cuando hablamos de guerra, tanto Perú como Bolivia iba a estar, ¿cómo se llama?, atento a si Argentina recupera algo por el sur, nosotros vamos a recuperar algo por el norte. Y ha sido irremediablemente así. Cuando Chile tiene un conflicto con la gente en el norte, indudablemente que, dada la situación política o esto, lo otro aquí y allá, siempre cuida también su parte sur, porque por las disputas eternas que hemos tenido con nuestros vecinos, este país tiene ese problema, que no puede descuidar el norte porque hay un problema, ¿cómo se llama?, en el sur. Y de hecho, creo que una compañía, un regimiento de La Serena fue lo único que llegó acá, y el resto no, y creo que incluso fueron movilizados, no eran clase, porque no se podía descuidar el norte. Así es que, claro, Jorge, es como tú dices, el escenario para Chile siempre es muy, ¿cómo se llama?, complejo. Incluso el poder de nuestra aviación estaba en el norte. Exactamente. Los Hacker Hunters de esa época y los F-5 estaban todos allá. Bueno, contextualicemos también que, perdón, Mario, que en esa época, por la significancia que tenía a nivel nacional el gobierno, ¿cómo se llama?, militar, Chile tuvo un bloqueo de armas de Norteamérica, que era el principal proveedor de armamento de la enmienda Kennedy. Entonces no nos podían vender armamento y estábamos en conflicto y no podíamos recibir armamento, por comprar más, recibir repuestos. Inglaterra, que también se sumó a este bloqueo por un tema laboral, los sindicatos de algunas empresas como la Hawker Hunter se negaron a despachar los motores para los aviones que teníamos acá. Chile tenía, en los primeros meses, tuvo situación, ¿cómo se llama?, precaria de equipos y de armas, porque además, en pleno conflicto, no teníamos a quién recurrir para la compra de armamento. Se hicieron triangulaciones que se demoraron, una serie de cosas. O sea, como el peor escenario para una situación como esta. Claro, independiente de eso, yo creo que es bastante clara tu intervención como para comenzar. El 78 comienza el tema Letelier en Estados Unidos, ¿cierto? Porque Letelier muere el 76, pero el 78 ya se sabe definitivamente quién es y de dónde vienen las instrucciones para que Orlando Letelier muera destrozado en el auto. Asesinado. Y esto, obviamente, ¿cierto?, tiene que ver con la enmienda Kennedy, ¿cierto?, que se aprieta mucho más
y la venta de armas hacia Chile queda absolutamente en blanco, no se le puede vender. Pero, dicho esto, voy a hacer una cronología exacta de los hechos. ¿Ya? ¿Cómo llegamos al 78? En 1902, en el Pacto de Mayo, los acuerdos sobre las aguas navales, cuya diferencia podrían ser resueltas por un medio de mediación británica. El 59 tenemos el primer conflicto y declaración de Cerrillos para buscar soluciones. El 60, la isla Lennox, dominio para Chile, y se iba a someter a decisión inapelable de la Corte de La Haya la soberanía sobre Picton y Nueva. El acuerdo no fue ratificado ni por Chile ni por Argentina. 1970, para decidir pacíficamente, se recurre a la mediación de Gran Bretaña y la reina Isabel como árbitro, quien en 1977 adjudica todas las islas a Chile. Y en enero del 78, el 25 de enero exactamente, Argentina declara insanablemente nulo el laudo arbitral y pone en marcha el operativo Soberanía, cuyo objetivo principal es invadir las islas en disputa y parte del territorio continental, y ellos ya le pusieron fecha para el 22 de diciembre del 78. Aquí, y ese es el comienzo, ¿cierto? Aquí es bueno agregar que Chile y Argentina tenían gobiernos militares, ¿cierto? Eso es muy importante. En Argentina estaba don Jorge Rafael Videla y en Chile estaba el señor Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército. Cuando se declara por parte de Argentina el 25 de enero del 78 insanablemente nulo, ¿cierto? Quiere decir que Argentina no respeta lo que ellos habían dicho. Vamos a buscar un árbitro y lo que el árbitro diga se cumple. No, dice que no. Entonces el general Pinochet viaja inmediatamente a Mendoza a hablar con el general Videla y desgraciadamente no se ponen de acuerdo y comienza todo este proceso que ya vamos a ir contando, y vamos a tener algunos invitados que estuvieron, como dice Esteban, fueron actores principales en el teatro de operaciones de la guerra que no fue. Correcto. ¿Cierto? Que es importante que no hubo guerra, porque hoy día podemos hablar de este tema con bastante felicidad en el caso mío, ¿cierto? Que soy un amante de la paz, igual que todos, y esto es historia. Vamos a recordar un hecho muy importante que la gente en general no conoce. El magallánico conoce bastante, pero a nivel nacional esto era desconocido, porque cuando Esteban decía en el inicio que llegó gente del regimiento A, B, C y D, también hay que agregar que mucha de la gente que llegó en estos vuelos nocturnos eran reservistas, ¿cierto? Que no eran parte de un batallón definido, sino que ellos estaban en la universidad. En la universidad hubo que pedir permiso para poder enrolarse de a poco. Los jueves, los martes, los viernes, claro, habían clases como para volver a, ¿cierto? A retomar las armas. Esta movilización, lo tengo que decir así torpemente, le echó a perder la vida a muchas personas. Ustedes dijeron, hay libros. Felizmente, con esto de los 40 años, está saliendo, yo creo que todas las semanas, un libro. El primero que salió es en mi cámara hace ya un par de años, es La Escuadra en Acción, que hay que leerlo, es el punto de vista de la Armada, y aquí se puede ver cuán cerca estuvimos de la guerra, y con Mario podemos en alguno de los programas ver por qué fue que realmente no ocurrió esto de la guerra, porque hay algunas, ¿no es cierto?, distintas opiniones.
Hay teorías. Un libro, para el que no sabe nada de militares y algo y quiere adentrarse en esto, recomiendo comprar este libro, Soldados de una guerra que no fue, y cuenta las vivencias de alguien que fue movilizado, y ahí cuenta toda su historia, cómo lo aporreaban, le pegaban y todas las cosas en las unidades, hasta tratar de hacerlo en poco tiempo soldados. Para el que no entiende nada de la milicia, compre este libro para partir. Esteban, disculpa que te interrumpa. Sí. Para la gente que nos está escuchando, ¿qué significa movilizado? Ya. Espera un rato más. Yo te voy a explicar. La voy a meditar. Sí, pero poco tiempo, hombre. Mira, pero no voy a asumir ese rol. Pero mira, déjame que termine. ¿Por qué siempre interrumpiendo? No, yo soy el que interrumpo. Mire, y hay otro libro escrito por Guillermo Parvex, de quien hablaba Mario Derpich. Él además es el autor del bestseller nacional Soldado de 3 Guerras. De 3 Guerras. Él fue un movilizado. Es alguien que había hecho el servicio militar de estudiante y que, dada la situación que se vivía mientras estaba, me parece, en segundo año de universidad, periodismo, algo por el estilo, le dicen, señor, le da un telegrama, tiene que presentarse en la unidad y le dicen, a partir de hoy día usted está movilizado. Era reservista, lo vamos a movilizar, lo vamos a traer a la fila, y eso significa que usted en un máximo de 2 horas va a tener que estar disponible para llegar a la unidad donde está movilizado. Y para ello usted va a tener que estar atento a 2 radios. Chile se manejó con mucho sigilo en esto. Argentina, por el contrario, los desplazamientos se hacían durante el día. El ejército chileno sabía más de lo que hacía el ejército chileno por la prensa argentina que por la propia inteligencia nuestra, en el sentido que todos los diarios publicaban que la unidad de Trelew salió desplazada a Río Grande. Los muchachos del Chaco partieron y mostraban los camiones por todo, y la gente sabía, van tantos camiones, van tantos tanques, qué sé yo. La gente mandaba mensajes en Argentina y decía, desde el Chaco le mandamos un saludo a Mario Derpich, que está asignado en Río Grande, en la unidad tanto. En Chile nunca nadie supo nada. Algunos podrían haber sido de boca, pero estas movilizaciones son llamados por Soberanía se llamaba ella, ¿no? ¿Cómo se llamaba la movilización? Operación Soberanía. Operación Soberanía. En la Argentina, sí. Bueno, en Chile era una notificación, normalmente en la puerta, señor, usted sírvase darse por movilizado, tiene que estar, le tomaban la dirección, esta es su dirección correcta, dónde estudia, dónde trabaja, su número de teléfono para estar ubicado. Lo llamamos en 2 horas, usted tiene que estar en la unidad. Mensaje en programas deportivos. Correcto. Claro. Y Chile, a diferencia de Argentina, decía, y además, esto para todos, usted tiene que estar atento a la radio Colo-Colo y a Radio Nacional en las horas y en las horas y medias. Y usted, como usted va a estar asignado a Estancia, Torres o nombres que no tenían nada que ver con la zona, Club Deportivo. Cuando usted escuche que se cita a los integrantes del Club Deportivo o al Club Folclórico o al Club no sé cuánto de esto, y que tiene que presentarse al partido hasta las 7 de la tarde, usted, mi amigo, a las 7 de la tarde en Cerrillos con su equipo o en tal unidad o qué sé yo. Sí, en realidad es muy interesante porque era una manera, ¿cierto?, de comunicarse, y tenía, en el horario era fundamental, si tenía fecha, sí, estábamos en la fecha que correspondía. Correcto. Si no tenía fecha, era automáticamente partamos ahora mismo. Claro, y Mario, como tú dices, los sacaron, empezaron a preparar gente que había pasado por el servicio militar, los empezaron a llamar 2 veces a la semana a las unidades, sin que significa que lo llamamos y se va al tiro al teatro de operaciones. No. Estaban llamadas a unidades, 2 veces a la semana les hacían instrucción a ellos y ellos después empezaron a hacer instrucción a otros, preparando contingente movilizado para que en los momentos de la verdad estuviesen prestos para ser desplazados. Entonces eso es un poquitito lo que pasó con la gente. Hubo personas que lo llamaron, los sacaron de la pega, los sacaron de los estudios para movilizarlos, hacerle instrucción 2 o 3 veces a la semana, primero 2 veces, después 3, y después ya se quedaron permanentes, y esto, entre comillas, jodieron sus estudios, jodieron sus pegas porque estuvieron movilizados mucho tiempo. Además que lo llamaban y no sabían cuándo volvían a sus casas. No. Exactamente. Tú, Esteban, sabemos que estuviste ese tiempo acá. ¿Y tú, Jorge? Yo acá sí. ¿Estabas aquí? ¿Viviste también el proceso? ¿Tú, Mario? No, yo estudiaba en Santiago. Y volvemos aquí a las tertulias magallánicas, amigos. Hoy día con la guerra que no fue. Así es. No, Esteban, tenemos un invitado. A ver, usted lo presentará, pues. Así es, dijimos en el preámbulo que íbamos a tener distintos invitados para no dejar descontento a ninguna de las ramas de las Fuerzas Armadas. Aclarar que todas las personas que van a estar sentadas acá en la mesa son magallánicos, que el 78 de una u otra forma estuvieron en uno u otro lugar.
Aclaremos que muchos compañeros nuestros estuvieron en la frontera. Vamos a tener un invitado, un compañero nuestro hoy día también. Sí, pero que además había muchos otros y que por distintos motivos no quisieron participar del programa. Uno, porque no querían salir en la televisión, y recuerdo que otros dijeron que habían sido etapas de su vida muy especiales, que es un capítulo que quisieron cerrarlo y ojalá no volver a abrirlo nunca. Sí. Ahí yo creo que nosotros mismos empezamos a dimensionar lo que había significado para la gente estar movilizados, desplazados, como quieran llamarlo, y buscando gente nos encontramos con personas como nuestro invitado, como Jorge Muñoz Mancilla, magallánico, que el año 78 lo pilla la vida cumpliendo su servicio militar en el Pudeto, y dentro del servicio militar le toca en septiembre del 78 ser movilizado a la frontera. Él era una persona que estaba haciendo su servicio militar y que por lo tanto tenía que cumplir con su deber, y empecemos a decirlo ya con su juramento. La patria lo llamó y don Jorge tuvo que partir. Y además, él hoy día forma parte de una agrupación, como muchas que existen en el país, que se llama Agrupación Social y Cultural Valientes de la Pampa, promoción 77-79, y que hace que mantengan el vínculo todos los que de una u otra manera estuvieron al filo de. Así que bienvenido, don Jorge. La idea es que compartamos un rato entretenido, que los magallánicos sepan lo que estuvimos viviendo. Si en algún momento le incomoda algo, nos lo dice. Si quiere decir algo que haya tenido mucho tiempo guardado, dígalo ahora para que todos nos enteremos cuál había sido la realidad. Lo primero, ¿qué tuvo que hacer en esa época usted? Ya dije que estaba de soldado con cripto y lo movilizan. Primero que nada, buenas tardes. Primero que nada yo pertenezco a una agrupación que se llama Valientes de la Pampa, la cual estos soldados estuvieron movilizados de San Bernardo, de la Escuela de Infantería. Estuvieron 8 meses en la frontera y al transcurso de los 35 años después volvieron a Punta Arenas a ver sus posiciones que estuvieron, las trincheras. ¿Eso hace 5 años atrás? Claro, justamente, hace 5 años atrás. Y posteriormente vienen todos los años atrás. 8 meses tuvieron una... 8 meses estuvieron, 8 meses. Ellos estuvieron 8 meses. Y sin saber nada de su familia, 8 meses. No había ningún contacto, nada. No, nada. Jorge, para la gente que nos está viendo, ¿qué significa ser movilizado? Bueno, para la gente que nos está viendo, ser movilizado es cuando el ejército le informa a sus tropas mediante alguna, digamos, mensajes que no se dé cuenta el civil. Ahí los movilizan posteriormente cuando tienen que llegar. Pero esto empezó en el año 77, ¿no es cierto? Como las preparaciones, ¿no? ¿Qué año entró usted a hacer el servicio? Claro, bueno, yo entré el 78, entré el 3 de abril del 78. Ya. Pero, el año del... Claro, pero ya como éramos nuevos, generalmente en Chile se entregaba el fusil a los 3 meses el ejército cuando entra a servicio militar uno. Pero cuando hace el juramento. Claro, nosotros a las 3 semanas ya teníamos el fusil. A las 3 semanas, y de ahí posteriormente campaña y pura instrucción de combate. ¿Y se veía en el horizonte lo que venía? Como usted... No, nosotros no sospechábamos nada, porque... En el ambiente, no había un ambiente como... Esto fue tan... fue de un golpe. O sea, en septiembre nos movilizamos, partimos a la 1 de la mañana para afuera. Septiembre. Claro, y todavía no sabíamos. Claro. ¿Y esto recién como en octubre y noviembre empezamos a enterarnos de que más o menos ya con todo el movimiento que se estaba haciendo que venía que algo podía pasar. Claro. Y don Jorge, para que empecemos, este es el primer programa y la gente de aquí para adelante tiene que entender a pesar de que camaradas suyos igual lo van a decir. La gente dice, estuvieron en las trincheras, y se imagina que la trinchera era así, todo un largo desde, no sé... Como las películas. Hasta la Primera Guerra Mundial. Claro, lo que pasa aquí, claro. Perdón, y además nos tiene que explicar porque ustedes del regimiento pasaban a un asunto y después había el famoso PAC, posición avanzada de combate, claro, que es, entre comillas, el hoyo, la trinchera, o en realidad es el PAC, es la posición avanzada de combate.
¿Nos puede contar cómo se distribuyen los soldados para que la gente entienda que nunca estuvieron ahí al lado del alambre, mirando al argentino? Bueno, la parte mía, donde estuve yo pertenecí a la primera compañía de fusileros, el primer batallón del Pueto. Estaban en las posiciones, no son trincheras, no es lo mismo. Las trincheras le llaman prácticamente el civil, o las películas que dieron antes, que eran zanjas alargadas, ¿cierto? Sí. Las posiciones son donde entraban 2 hombres, 2 personas o 3. Esas son las posiciones, compañero. Que posteriormente iban a hacer nuestras mismas tumbas. Y ahí tiene que estar todo el día usted, esa es su posición. Claro, ahí todos estábamos. Ahí duermen. Claro, dormíamos ahí mismo. ¿Y esas posiciones las cavaron usted o estaban? Los mismos, nosotros mismos lo hicimos, todos lo hicimos con pala y todo. ¿Y eso, perdón, todavía existen algunos? Están demarcadas aquí todavía, pero ya se ven. Porque la tierra no cubre completamente, pero se ven todavía, están ahí, pero no están con digamos. Sí, no está el hoyo profundo. Ya está un poquito cubierta arriba, pero están demarcadas. Y don Jorge, ¿cuántos tiempos pasaba en su posición? Porque la gente piensa que estuvieron 8 meses y dormían ahí todo el mes. No, ¿Había una rutina? No, había... Bueno, antes que llegara el día D, más o menos, siempre había un tercio. Una parte de las posiciones, otra de la estancia y la otra... bueno, en Punta Arenas todavía no, porque todavía en Punta Arenas estábamos todos movilizados arriba. Sí. Pero después, cuando ya se apaciguó el asunto... Sí, tengo entendido que había 3 roles. ¿Pero cuánto tiempo pasaba en la posición, en el hoyo? Estábamos 4 días, 5 días, y de ahí bajábamos a la estancia y comíamos rancho caliente, descansábamos bien, o sea, lo mejor que podíamos. Y la instrucción, seguía la instrucción igual. Seguía la instrucción. Y lo bañábamos, pues. En el río nomás, y lo bañábamos en el río. Claro. Y en la posición entonces, 3, 4 días, 24 horas al día, ahí. Sí. 24 horas. 2 o 3 personas. Claro, ahí. ¿Y la otra posición más cercana, cuánto estaba? Teníamos que permanecer ahí mismo, en las posiciones, y en la noche siempre habían 2 guardias. O sea, por la parte mía donde estuve yo en Las Vegas, en la parte mía, la compañía donde estaba yo, siempre habían 2 guardias en el campo, que caminaban dando vueltas. Oye, Jorge, en la medida que se fueron desarrollando los hechos y que iba avanzando el calendario, me imagino que ustedes también comenzaron a sentir de alguna manera que se acercaba el día D. No, lógico, ¿cierto? claro que sí. Entonces ya. La pregunta que yo te hago desde el mundo civil es, ¿qué siente el hombre en ese minuto? Porque de repente uno tiene hasta temor cuando viene un auto rápido o viene un granizo, y hay que estar en la posición ahí sabiendo, ¿cierto?, que el destino te puede cambiar la vida. Entonces la pregunta mía es, ¿qué sentías tú como un hombre joven comenzando la vida, donde tienes que recibir instrucciones porque tú eras un soldado? No, un soldado, lógico, claro. Pero dentro bueno, todo ser humano que va a ir a una guerra, lo están preparando para una guerra, igual todos sentimos miedo. Pero el miedo lo lleva cada uno por dentro, por sí mismo. Pero estábamos preparados, que era lo principal. Que estábamos preparados psicológicamente para ir a la guerra. Bueno, yo creo que en esa... Y la instrucción que teníamos. En esa demora yo creo que hay... En la etapa de la demora del día D, hay una etapa en la cual uno está ansioso de que venga la guerra, pues ya como que se empiezan a aburrir de estar mirando y... Claro. Lo que pasa es que ya estábamos ansiosos, y teníamos una ansiedad. Era una ansiedad que ya no llamamos la hora que se arme. Sí, pues. Que sea lo que sea, pero que... Mario, uno se ríe. Claro. Yo he tenido la suerte, compartimos igual con Jorge, con algunos entrevistados. Y claro, yo le voy a preguntar una cosa que igual lo va a descolocar porque ellos en algún momento se tienen que haber sentido tocados. Pero a mí lo que me llama la atención es que en todas partes hemos escuchado que ya está bueno, ya que haya guerra una vez por todas. Cuando el ejército chileno no quería la guerra, nosotros nos iban a atacar, nosotros queríamos, ojalá, evitarla. Ellos juraron defender a la patria, no sé, dar la vida si fuese necesario en juramento. Ellos nunca se imaginaron que iba a llegar ese momento. Claro. Pero hay horas en que ellos saben qué va a pasar. Y yo leo, este es un libro muy bueno, Desplegado en la Frontera Austral, acaba de salir por un movilizado, ya están agotadas las ediciones, son puros relatos de soldados que estuvieron movilizados. Y uno cuando dice, no sé,
lo primero que pensé fue en mi señora. Este es un hombre que le dijeron, oiga, nos juntamos en 10 minutos más en el camino. Y el hombre piensa, asumido, pensé en mi señora que se encontraba tan lejos y sola, y en mi hijo o hija que tal vez no conocería, en mis padres, bla, 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 bla. Y después el hombre que se enfría y se pone como Jorge recién dice, al final todos comprendimos que había llegado el gran momento que la patria nos estaba cobrando nuestra promesa hecha ante Dios y la bandera. Nos despedimos simplemente con un chao, compadre. Nada más, claro. Fuerte momento. Claro. Pero obviamente cuando tú Claro. estás preparado, ¿cierto? Sí. Como para un evento, sea un evento deportivo, o en este caso es un evento bélico, obviamente tu mente va progresando, ¿cierto? Y en un minuto determinado dice, ya, entramos a la cancha. Pero desde el punto de vista civil, ¿cierto? Que lo principal que tenemos es la vida, Claro. y que tú te vas a ir a un minuto que no sabes si vas a perder la vida o la vas a mantener. Por eso que yo llamo a Jorge y le digo, ¿qué sentías? ¿Cómo estaba en tu mente? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Tus padres? ¿Tu familia? Claro, bueno, nosotros no teníamos contacto con la familia, no teníamos contacto con nadie en Punta Arenas, prácticamente. ¿Durante cuánto tiempo fue eso? No teníamos contacto. Más o menos. Durante, Desde septiembre. ¿No, todo el tiempo estuviste en allá? ¿Ni un contacto? Sí, creo que sí. Y 4 enviaban cartas, pero a lo lejos. Estábamos preparados, como le digo yo, y esperando nomás que llegue ¿Se puede estar preparado para eso? ¿Estar preparados? Sí, Sí. sí, estábamos preparados. Sí, yo creo que llegó un Todos momento que estábamos preparados. Estaba preparado Llega un para momento que te da lo morir. mismo. Estábamos preparados para morir, sí, estábamos preparados, porque sabíamos que íbamos a morir, sabíamos, porque éramos los primeros, estábamos en primera línea. Lo único que teníamos que nos puede apoyar un poco eran los campos minados, que teníamos delante nosotros, pero de ahí veníamos nosotros. Además, se dice que como teníamos una escasez de armamento, el armamento que teníamos la gran mayoría eran tiro a tiro, no eran de ráfaga, ¿es verdad eso? No, nosotros, la especialidad mía era la bazuca, el lanzacohete. Sí, Cuente, lanzacohete. por favor, porque se lo voy a preguntar a todos el resto de los invitados, ¿cómo estaba armado usted? Bueno, yo en mi posición de combate tenía el arma que usaba, que era el lanzacohete, ¿cierto? El Intalata español, para los tanques, para la agrupación de personal, para el nido de ametralladoras, para carros blindados, y mis bombas, las bombas que tenía. Posteriormente tenía 3 Low americanos. Tenía mi Corvo. Perdón, diga lo que es un low porque la gente no sabe. Bueno, el Low es... Un lanzacohete chico. como un tubo así aproximado, así más o menos, de unos 50 centímetros, que posteriormente se estira, ¿cierto? Tiene una mira que viene escondida, la saca, uno la mira, la pone arriba, y ahí, ¿cuánto más o menos? Apunta. Es un Apunta, ¿cuánto lanzacohete, distancia? es un lanzacohete descartable. Es desechable. El Sí, Lobo ¿Y es tenía desechable. 3 de eso? Ah, Tenía Dos 3 de esos. desechables. El desechable, Porque el Lobo. otro que usted era operador, ese tenía alguien que le ayudaba Sí, pues, a cargar los tiros. Mi socio al lado, mi compañero, ese ponía la bomba atrás ¿Y cuántas bombas tenía para eso? No? Bueno, tenía muchas no tenía, porque si no estaba en un claro, polvorín yo. claro. Entonces teníamos retirado más atrás, que teníamos unas posiciones, sí. estaba el Land Rover Ahí y está. un camión, y ahí teníamos más Teníamos, bombas. Pero las que tenía ahí para empezar, Sí. tenía. Ya, Ah. el lanzacohete, 2 low y qué más. Tenía Chelo. la vereta, la pistola, la 38, porque era apuntador 1. No la usé, muy linda la pistola, no la alcancé a usar. Y Fusil. 2 granadas. Y fusil lo tenía, ¿no? No, Porque él fusil, era yo no, porque era lanzacohete. apuntador. Otro Y 2 granadas. Sí. Y 2 granadas. Yo era apuntador, no podía tener fusil. Claro. El apuntador, el lanzacohete, la bazooka. Y Iba a ser el primero, o sea, iba a ser el primero también en morir, porque el enemigo tiene que ponerse en el caso del enemigo uno. claro, Los aquí- morteros. Claro, Ataque porque lo mortero. buscan. Si es buen apuntador, lo buscan. Claro, o sea, La gente- un fusil es difícil porque hay mucho, Lo busca con una- pero un lanzacohete es fácil y hay que eliminarlo Así rápido es. porque ese es el que Lo más buscan con una poder mira de destrucción telescópica, lo tiene. buscan un list y chao. ¿Estancia Las Vegas? Sí, ¿Dónde? ahí por favor, ustedes en el hoyo o en la posesión dormían tapaditos con Sí, un poncho PVC. con un poncho PVC y Pero recién y arriba con pastito coirón. con pastito coirón para que la gente no Y sepa tierra. dónde estaban. Las paredes eran tierra, ¿no? Claro, tierra. Eran tierra, ¿no? Y- No, sí, pues era tierra, pero es que toda la tierra no era igual. Por ejemplo, había posiciones que eran con ripio, otras con
con una grea dura. Sí, no depende. eran iguales. Pero eran... Perdón. ¿En qué consistían las raciones de combate? Perdón, pero espérate, después vamos a hablar de la comida, pero hay que entender que estaban en un hoyo, que sus paredes eran de tierra, que le atravesaban algo arriba, le ponían su poncho de PVC, pero arriba había que ponerle champitas para que pase el para que viola. se viola en un... Los Y parapetos, claro, esos parapetos, Claro, y En estaban un 3-4 vuelo. días en el hoyo y dormían ahí. Sí. Después se replegaban a las estancias que estaban cercanitas, que habían sido intervenidas a los civiles, y ahí recién iban a dormir en carpa, que la gente sepa que eran 3-4 días en el hoyo. Claro. Con frío, Oye. no con ropa térmica, que lo vamos a hablar Ah, después. Y para entrar en el Y ahora- contexto, la estancia de Las Vegas, ¿dónde está ubicada? La estancia C que está, a eso. Hay un camino gallego chico, hay dos caminos. Uno entra por el gallego chico como quien va por la ruta acá, como quien va a Monteaymor. Ya. Hay una entrada y la otra está por O'Higgins, por Gregorio O'Higgins, pero da vuelta y pasa por Siaique, y despunta aquí en un cruce posteriormente y sigue para arriba y ahí están Las Vegas. Ahí está Las Vegas, ya. Y un puesto que había más adelante que decía la Pelecha, si no me equivoco, parece que pertenecía a Las Vegas igual. Igual había soldados igual ahí. Bueno, usted dijo que ahí bajaban, o sea, y cuando bajaban a Las Vegas, después de 3-4 días, se encontraban con comida caliente. Claro. Y Jorge le iba a preguntar de la comida, cuéntele la comida. ¿Cómo son las raciones de combate? ¿Qué contienen? La ración de combate. Bueno, la ración de combate eran unas cajitas así pequeñas, que eran las más malitas para nosotros. Porque los infantes de marina tenían ellos tenían mejor. Vamos, cuidado que tenían un vamos a tener tarrito. un infante de marina invitado. Ellos sí, tenían mejor, porque estaban más, ellos eran... Claro. Sí. El tarrito era así más o menos. Venía un tarrito por otro, ¿Ya? pero eso era para el almuerzo, ¿no? Y venía otro para la tarde. Y un tarrito así de durazno. ¿Y agua? Y bueno, el agua, la cantimplora. La cantimplora. Una cantimplora por ¿Y un para día, 4 una días? cantimplora, ¿Y no, co- una cantimplora pero por día. tenían... O sea, todos los días sí, le pues, llegaba... teníamos un molino, justo delante había un molino ahí, Las Vegas, donde estábamos. Allá hay un molino, todavía está ese molino, porque hace tiempo atrás fuimos y estaba el molino todavía ahí. El molino. Ahí se cae el agua. El molino está, pero el aspa, que era la época, está tirado abajo la aspa. No, Pero tiene otra aspa nueva. Podemos decir Pero el que el molino está molino ahí mismo, dejó está de ahí mismo. girar. ¿Ah? Claro. Y la comida le llegaba diariamente. Sí, la comida llegaba a la tarde, pero llegaba en unas marmitas, pero llegaba Fría. y lo comíamos porque el hambre, Claro, hambre, por hambre. Y el pan de guerra que nos daban era, primero me acuerdo llegaba bien Bonito. blandito, Maldito. pan de guerra para el día. Venía una bolsita de nylon bien encasadito. Posteriormente, los 15 días ya más o menos, el mes, 2 meses, 3 meses, ya teníamos el pan de guerra verde. Le sacábamos con el cuchillo, lo verde, lo ¿Y comíamos. los servicios médicos había o no había? Sí, bueno, tenía que estar en sí, había todo por oferta. Enviaron a todos, carpinteros, albañiles, todos para afuera, todos al Oye, combate. consulta de los camaradas, como dice aquí Esteban, ¿alguien se enfermaba? ¿Alguien se podía resfriar? Bueno, Había- sí, justamente. Yo, cuando fui movilizado en septiembre, justamente el mismo día cuando íbamos en el Land Rover, pues yo me tocaba irme en el Land Rover, era la plana mayor de mi capitán. Los otros en camiones, yo me fui con mi capitán. Llegué con un dolor de muela arriba. 2 días con el dolor de muela. No podía bajar, no había quien le saque una muela. Y el champú. Entonces, recetas caseras de los mismos soldados. Ahí le mandé al hoyito y... Pólvora. No fue pólvora, fue Whisky. orina. Orina, desinfectante de orina. Con un algodoncito ahí en el hoyito, listo. Tanto remedio. Sí, hoy día hay una técnica en la orinoterapia, digamos. Hasta que bajé a Punta Arenas, posteriormente ahí ya Sí, pude sacar no Oye, ¿y la cosa psicológica reventaba en algunos? No, yo no, ¿No? vi ningún compañero, por lo menos de mi compañía y los que estábamos, permanecíamos en Las Vegas, no. Nosotros lo tomamos prácticamente esto como, no sé, Parte como una campaña más de las tantas que teníamos. Las campañas de primero antes de 40 Sí, días, sí. antes del comienzo de los fuimos los 4 meses. Eran 40 días de campaña por 10 días de permiso. Sí, están acostumbrados ya. Estábamos acostumbrados al terreno. Pero nunca hubo una arenga, así como cuando tú juegas, por ejemplo, un deporte y en el entretiempo viene el entrenador y te arenga y te dice, va a pasar esto, hagamos esto otro.
los oficiales no les daban... Bueno, sí. Bueno, lo que, si no mal recuerdo, que ya son 40 años atrás, justo el día D, que fue el día D, ya el 22, estábamos en Las Vegas, en la estancia, uno limpiando su fusil, otro leyendo un librito, había un lindo día, hermoso día. Y tocan la reunión de tropas. Y nos habla mi mayor Gutiérrez, todos los que estábamos ahí en Las Vegas. Dice, hoy día, el día D, a las 22:00 horas, y nos empezó a comentar, yo no quiero prisioneros, dijo. El que se entregó lo matan. Lo tenemos para comer nosotros, menos para el resto. Así bien sencillito. De ahí la última misa. Y después cada compañía que permanecía ahí, de los que estaban en ese sector de Las Vegas, con su correspondiente capitán o comandante de compañía. En este caso, el capitán de compañía, mi capitán Zambelli, me acuerdo, dijo, muchachos, dijo, hace cuenta que yo los crié como hijos de ustedes. Te voy a decir la verdad, ya. Hoy día, el día D, y en nuestras líneas, dijo, vienen avanzando lanzallamas, dijo, carros blindados y agrupación de infantería. Así que ahora, el último retoque, las posiciones y a esperar nomás. Partimos. ¿Qué edad? ¿18? Partimos. ¿19? 18. Claro. 18 años. Y perdóname, eso, ¿te acuerdas tú más o menos a qué hora fue que habló el capitán? En la tarde. En la tarde, sí, bueno, fue a Pepe más o menos. Después del almuerzo. No, fue como a las 4 de la tarde, las 5 de la tarde. A 6 horas de... Sí, porque las posiciones las teníamos listas y nada más que era un retoque arriba y... Don Jorge, ¿cuándo firma su testamento? ¿Y dónde? Y bueno, eso lo firmamos en las mismas Vegas, no sé si recuerdo, las mismas Vegas. ¿Qué día? Sí. ¿Mucho antes? Como sabiendo, no sé, porque los oficiales sabían sí, fue lógico, fue antes. Eso para que sepa la gente Esteban, que... perdón. 2 días antes más o menos. Jorge, perdona. Esteban, ¿por qué lo dices con Porque tanta calma? ¿Cuándo firma el testamento? Porque... O sea, me acostumbré a preguntarlo porque leyendo supe que a todos los soldados en Chile había un testamento tipo y como las probabilidades, o sea, la guerra, había una alta probabilidad de guerra y por lo mismo una alta probabilidad de que muera mucha gente, una de las cosas que se fijan los ejércitos es tener claro las identificaciones de la gente para después individualizarla cuando se van a morir y toda la historia, y tener claro que ellos estaban activados, eran funcionarios civiles, que se iban a morir, y que tal vez no tenían hecho testamento, entonces había un testamento tipo y ellos tenían que firmarlo y decir, yo dejo de heredera a mi madre, señora tanto, a mi hermana, a mi esposa, cosas por el estilo. Pero él no era civil, él era funcionario. No era civil, es a los uniformados, a los soldados. Claro. Entonces... Claro, había que dejar firmar, porque firmamos el documento, ¿a quién le dejas tú? Bueno, a mi hermana. En el caso mío le dejé a mi hermana. Si algunos tenían la posibilidad, si querían dejar alguna nota o algo por el estilo, se las dejaban, tengo entendido, en algunos casos. Bueno, pero la regla era el firmar el testamento. Claro, había que firmar esto, que es como un seguro. O sea, hoy día que nosotros lo escuchamos, se siente fuerte y a uno la sangre por dentro... es que Mario, así estuvieron ellos sí, acerca de la guerra. Esteban, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que hoy día recordándolo es más fuerte. Ay, no me digas nada. Es más fuerte que el momento que ellos vivieron, porque el momento que ellos vivieron cuando firman, por ejemplo, el testamento, es un minuto donde tú estás, alguien te está diciendo, haga esto, entonces tú, dentro de la autoridad militar, ¿cierto? Tú no te cuestionas tantas cosas. Alguien te está diciendo que tiene una probabilidad alta de que te mueras. Hoy día tú te cuestionas el porqué de las cosas, ¿cierto? Y le damos gracias a Dios que no pasó nada. Don Jorge, llegaron las 22 horas y para terminar ya y cerrar esta parte, aunque está muy entretenida, pero bueno, el tiempo manda. Llegó a las 22 horas y ¿qué pasó? Nada. Estaban contando, Claro, viendo la hora ustedes. Antes de las 22 horas sí estábamos en contacto porque era, a ver, como te explicaba anteriormente, plana mayor del capitán, ¿cierto? Éramos 3.
éramos 3 soldados. Y los 3 soldados teníamos la misión en las posiciones, las 24 horas de guardia con la radio. Los últimos 5 minutos, pero las 24 horas. Me tocaba a mí, por ejemplo, las 24 horas al día con la radio para preguntarle a los PAC adelante si tenían alguna novedad. Pero los últimos 5 minutos. Todo esto era por radio, no había un reloj. No. ¿Y se veían los Radio- argentinos del otro lado de la frontera? No, estábamos muy retirados nosotros, no. ¿Y cuándo, Es que lo que pasa es que... ¿cuándo viene la calma? ¿Cuándo? No, la calma, bueno, el día D, como le explico yo, el 22, claro, todos esperando ahí, todos atentos, los ojos ya Pero las 10, las 11, las 12, la amanecía ya no, ya después ya dieron orden que no había ataque, entonces... Ya, ahí la amanecía ya supieron. Claro, pero siempre uno permaneció... Atento. Porque la orden Atento, van y vienen, la orden van y vienen, se contradicen, entonces... Perdón, Mario, ellos se van a reunir dentro de muy poco, viene la agrupación de los Valientes de la Pampa, ellos van a desfilar un día y sería bonito que la gente que haya escuchado esto los acompañe ese día, por último, como para que empecemos a agradecer los magallánicos a gente como ellos que estuvieron dispuestos a defendernos. Así es que explíquenos qué día y dónde se Ya, van a juntar. le comento de la actividad de la agrupación. La agrupación viene el 22, ellos van a terreno. De regreso están llegando al 29 de Punta Arenas. El día 2, el desfile en la plaza, justo el domingo. 2 de diciembre. Claro, 2 de diciembre, para el izamiento de la bandera. Los Valientes de la Pero Pampa en antes de Punta eso, Arenas. claro, antes de eso, el 29, se pone un monumento en un Gregorio, en O'Higgins, un monumento donde se coloca la bandera chilena, la argentina y un monumento a la paz. Que es muy bonito el monumento, ojo, Sí, No, sí, este sí. se va a poner ahora. Sí. Este lo van a colocar ellos, los Sí, Valientes de sí, la lo Pampa. mismo, lindo, claro, lo bonito, mismo, lo traen bonito. ellos lo traen en el... Son unas esto- manos con una claro, paloma. exacto, son dos manos así y una paloma arriba. Y la bandera Mario, argentina y la le van a chilena. entregar un recuerdo de nuestro programa como agradecimiento a Mejor lo que queremos hacerle un recuerdo, bueno. ¿cierto? Para que sepa que estuvo acá, muchas gracias. ¿cierto? Que es Agradecido. la bandera de Magallanes. Nuestra bandera. Y que Nuestra estuvo bandera. aquí en Tertulia Magallánica de la Perla de Estrecho. Le agradecemos, don Y me Jorge. quería hacerle una otra acotación antes que me olvide, porque me quedó algo. Con respecto a de cuando estuvimos el día de Navidad, nosotros hacíamos un arbolito. Hicimos un arbolito con mata calafate. Esto le poníamos todas las cajetillas de cigarros vacías, los puchos que encontrábamos, todo le poníamos colgado ahí. Mira. Todo lo que sea. Sí. No tiene Para el día de fotos, Navidad. no. Y nos regalaron una cerveza, me recuerdo. Una cervecita. Lo que estaba Pero una prohibido por cerveza. reglamento. Una cerveza, claro, yo le hice durar, o sea, la cerveza había que hacerla durar. La saboreó, la saboreó. Hasta año Claro, nuevo. hasta la lata casi ya. Claro, pero así fue la Navidad que pasamos. En la posición. Claro, pero con la moral en alta. Siempre tuvimos la moral en alta. Nunca se nos. Que andaba la persona bajoneada. Con Y si alguno se depresión. quería decaer, no. ¿Y cuándo volvió a No Punta pasa nada, Arenas? ¿En qué porque- fecha volvió a Punta Arenas? Bueno, yo tuve la suerte de bajar justo para el año nuevo, porque como ya. era plana mayor del comandante de compañía, entonces tuve el privilegio de bajar. Bueno, don Jorge, le agradecemos. Muchas gracias por su todo- testimonio. Gracias a usted por habernos contado. dar la oportunidad de que de veces muchas cosas más todavía de lo acontecido el 78, que esto nos hace bien a nosotros. Sí. Nos hace- yo creo que represento a todos los soldados magallánicos que estuvieron para el 78 y a los reservistas igual que estuvieron ahí listos para el combate. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Y amigos, vamos a una pausa aquí en Tertulia Magallánica y ya volvemos. Muchas gracias. Y volvemos aquí a Tertulia Magallánicas. Contra el tiempo vamos, Esteban. Le entrego a usted la presentación de este gran invitado de este tercer bloque. Mladen Tadic, magallánico, hoy día lo reconocen como un estanciero, digamos que fue funcionario de LAN Chile en la parte de contabilidad. Y él está acá porque dijimos teníamos que convidar a alguien de la Fuerza Aérea, estuvimos investigando, no pudimos encontrar a alguien y se descubrió otra parte de la historia de Magallanes del año 78, cuando la Fuerza Aérea
moviliza a los pilotos civiles y por ende al club aéreo y los transforma en reserva activa. Por eso está acá don Mladen Táis para que nos explique cuál fue la función de estos civiles magallánicos aviadores el 78. Primero, Bienvenido. Gracias por la invitación. Para mí no es muy grato recordar estas cosas porque fue un momento muy desagradable. Resulta que, primero, como dice Esteban, yo era funcionario de en Chile, era administrativo, también era piloto civil, presidente en ese momento del Club Aéreo de Punta Arenas, y cuando empieza este show con los argentinos, la Fuerza Aérea nos rolan inmediatamente como pilotos de reserva. Nuestra función era piloto de transporte. Eso. Pero antes de eso, a nosotros nos prepararon para esta emergencia, en la cual teníamos que hacer patrullaje de frontera, hacer cierto recorrido dentro del territorio acá de Magallanes, un piloto con un navegante, llegar a ciertos puntos, ir a dejar ciertas cosas, volver. En sus aviones, en los del Club Aéreo. Todos los aviones civiles. ¿Y el navegante era piloto civil también o era...? Piloto civil. Nos turnamos, 1 a 8. Ya. Y bueno, cuestión, ahí nos fueron preparando. Teníamos que volar sin ayuda radial. Todo se volaba a base visual. No había otra ayuda. Correcto. Había que basarse primero a ver cómo la posición de un caballo, en qué posición está pastando para poder aterrizar. Para ver el viento. Por la cola, el crin y qué sé yo. Esas cosas. ¿Y cuándo comienza esta preparación? ¿En qué mes? No mucho, un poco a la última hora prácticamente. Sí, yeah. Prácticamente a última hora. Cuestión que estábamos en Bahía Catalina, la Fuerza Aérea y el Club Aéreo. Perdón, Bahía Catalina para los magallánicos recientes se refiere a la antigua base donde está la zona franca hoy día. Sí. Ahí había una pista de aterrizaje. Habían 3 pistas. 3 pistas. Por lo del viento. Ahí estábamos nosotros y bueno, practicamos vuelos nocturnos, hacer ciertos vuelos. Nos usaba mucho en el patrullaje de frontera. Yeah. Nosotros, como pilotos civiles, somos mejores para estas cosas. Mladen, 2 consultas. ¿Cuántos aviones habían y cuántos pilotos eran? En ese momento nosotros teníamos 3 aviones y Cerro Sombrero 1. Y habían 2 aviones privados. O sea, 6. ¿Puede nombrar a los dueños de aviones o a los pilotos? No voy a hablar de eso. ¿Pero cuántos pilotos eran en total? En el momento como 25. Había un buen grupo. Bien harto, 25. Y estaban en Bahía Catalina. Todos estábamos, o sea, los aviones están en Catalina. Correcto. Ya. Bueno, empieza digamos, este problema con los argentinos y dentro de la Fuerza Aérea el semáforo normal, ¿cierto? Habían pilotos que tenían que hacer guardia, hacer turno, ya, para el verde, todo tranquilo, ¿cierto? Después la luz amarilla ya nos poníamos más inquietos, ya la luz verde más tranquilo. Bueno, cuando se produjo el día de esta emergencia, habían pilotos que estaban de guardia listos para salir. Los casados estábamos en la casa, y yo como trabajaba tenía que estar en la oficina, y se produce la emergencia. Todos quedaron prácticamente choqueados. Hasta el comandante de la Fuerza Aérea cambió su cara. Ya, orden. Eso se trabaja todo en forma privada, confidencial. Cada cual tiene su función. Tiene un casillero, uno saca la orden, que lee qué es lo que hay que hacer. Una vez que la lee, lo destruye. Mira. Ya, los chicos salieron con los aviones con rumbo sur
Guairao. Ahí había un cochero en el cual, sin marcación alguna, había que tirarse. Aterrizaron y dejaron los aviones a la altura de una lechería y de la familia cerca. Eso es camino a Fuerte Bulnes para que la gente se ubique. Ahí, en ese sector. Estancia Guairao. Estancia Guairao. Ahí se quedó. Ya. Ahí nos fuimos juntando todo el grupo de reserva y más allá estaban los Twin Otter y los helicópteros. En agua fresca. En agua fresca Arriba de la Tenencia. en ese sector. Bueno, ahí estamos. Y el problema más grande que había en ese momento, que la Fuerza Aérea tenía una comunicación pésima. No había una cosa como hoy día, que es rápido, ¿no? Nada. Teníamos un avión Twin Otter aquí volando en el estrecho prácticamente las 24 horas del día para recibir información. Bien. Ya, dentro de ya cuando estamos en Guairao, nos tocaron ciertas misiones a San Sebastián, volver y dejar a otras personas, traer otras. Ahí estábamos esperando que se produzca la desgracia esta, pero gracias a Dios no pasó nada. Ahí nos dedicamos a arreglar el agua, nos dedicamos a arreglar la En Guairao. la luz. Un montón de... Don Mladen, usted lo pasó así como muy rapidito, pero cuando me explicaban en la previa, la gente pensaría que de Bahía Catalina le dijeron vayan a la pista de Guairao. En Guairao no había nada, era un potrero delimitado por alambrada, nunca habían aterrizado ellos en Guairao. Habían pilotos muy jóvenes que se habían graduado, licenciado en el club aéreo hace mes y medio, que habían piloteado un tipo de aviones, cuando tuvieron que trasladar rápidamente a Guairao, se fueron en aviones que nunca habían manejado, pero que se supone que sabían volar y podían hacerlo, pero aterrizar en lugares donde me parece que la mata era un poco alta, que raspaba los... Claro, lo que pasa es ¿El que... Coirón debe haber habido Coirón? No sé, pero quiero que explique eso. Ese potrero era un potrero normal, ¿cierto? Había una parte más limpia, una parte con unas mantitas más raras, otras más altas. Claro. Ahí algunos aviones se rayaron, pero no pasó nada. Ya. Los chicos, claro, algunos se asustan, porque no tiene referencia. Claro, no hay... ¿Ah? ¿No aterrizaban No en hay el que- camino? No, sabíamos que había un palo de teléfono acá y había que en esta punta... ¿ah? ¿Este avión vuela a qué altura? No, volamos bajo, a 500, 200, 100 metros sobre el nivel del mar. Oye, y el tema del combustible, ¿cómo...? El combustible de los aviones estaban preparados, listos para salir. ¿Eh? Ya. Y allá teníamos, la Fuerza Aérea ya había puesto la ayuda para la emergencia. Pero esos aviones que no son de guerra, en el caso que el conflicto se hubiera materializado, ¿qué misión cumplían los que iban a cumplir esos aviones que no son de guerra? El transporte de personas. Claro, ¿Ah? si necesitaba un comandante o traer un Por herido ejemplo, de San Sebastián... había que ir a dejar un médico a San Sebastián de la Fuerza Aérea o traer a otro, y así. Claro. Ustedes, perdón, hacían turnos entonces. Sí, se hacían turnos, sí. Había que hacer turnos. Bueno, cuestión que estamos ahí, cuando se produjo ese día, yo estaba allá y pedí permiso para volver a la ciudad porque tenía que entregar las llaves de la especie valorada y de la caja fuerte de la LAN, Chile, y entregar la orden en la cual yo estaba acuartelado. Bueno, llegué, entregué todo eso y me fui a Catalina a buscar una cosa que me habían pedido. Llego a Catalina, casi me desmayo. Me dio una pena, pero tremenda. Encuentro todo destrozado. El Lo que hangar era del el club club. aéreo. Todo lo que era del club aéreo. ¿Y ustedes se habían ido cuándo de ahí? A las 4 de la mañana. ¿Y fuiste el mismo día en la tarde? No, en la mañana. No, estoy de acuerdo. No, está bien. 4 de la mañana ustedes se fueron a Guairao. Voy ¿Y a qué hora volviste tú? Yo volví como a las 9:30, 10. De la mañana, ya lo De había- la misma mañana. De la misma mañana. O sea, 5 horas después. Claro, volví a dejar la llave a LAN Claro, Chile, claro. en Chile, a la persona que se hace cargo. Y tenía que ir a buscar una cosa a Bahía Catalina, aprovechando que estaba en la ciudad. Y llego, encuentro todo destrozado. Había, por ejemplo, las luces del hangar, la motobomba de combustible, en la sede, que había cosas bonitas, antiguas, todo el baño fue todo tirado a la pampa. De hecho, mugre.
Acá en Catalina. En Catalina. Destrozaron todo. Sacaron la luz del hangar, rompieron todo. No quedó nada sano. Bueno, yo me volví amargado y le cuento a mi comandante que lo que estaba pasando. Me dijo, es un caso de guerra, tiene que destruirse todo. Al enemigo no hay que dejarle nada. Pero que todavía no empieza la guerra. Claro, Para mí no empieza la guerra. claro. ¿Ah? Todavía no empezó la guerra. Si hubiese empezado la guerra, bueno. pero ¿Esto no. cuándo fue? ¿En diciembre? Claro, el mismo día. El mismo día, el 22. Claro, Sí, sí. el mismo día, que fue la emergencia. Según ellos, había que destrozar todo. Pero, escucha, por ejemplo, un mueble precioso, antiguo, un mural que había hecho un piloto que era pintor, ¿ah? Con todos los nombres del año X, ¿ah? Hasta el último piloto, ¿ah? Todo bien bonito. Todo se rompió. Y ahí empieza nuestra agonía, como Club Aéreo, porque eso nos complicó mucho. Desde ahí, el Club Aéreo prácticamente, por esa desgracia, desapareció. Y don Mladen, ya que usted entró a eso y sabemos lo de las movilizaciones y todo eso, es cierto que ustedes los movilizan y se empieza a perder el Club Aéreo, pero usted puede en cámara ser más específico y por qué es el principio del fin. Lo que pasa es que cuando estábamos ahí, el general que estaba de turno en una época, él dijo, chicos, nosotros nos vamos de la mano de acá. Ya. ¿Mm? Bueno, pero vino otro general... Perdón, de Catalina a Chabuco. A Chabuco, a otra parte. Otra parte. No se sabía en ese momento. Ya. Ya. Nos vamos de la mano. Ya. Estamos tranquilos ahí. Llega otro general que, una vez que terminó este conflicto, nos corta igual que de un guaracazo, Y ustedes estaban sin hangar, quedamos sin nada. solos. Y como había problemas de luz, de todas esas cosas, es plata. Y nosotros no estábamos en condiciones, ¿no? Ya. De ahí nos fuimos a Chabunco, al aire libre. Ahí hubo problemas con los aviones, porque con el viento uno se cayó, hubo destrozos de alas y un montón de cosas. Y en una reunión con el general nos dice, chicos, ustedes han hecho un buen trabajo, ustedes necesitan un avión ambulancia. ¿Ya? Teníamos buen contacto con la Serna y nos mandan de inmediato un avión 182 especial para ambulancia. El Banco Chile nos pasa la plata por confianza. Y el general había hablado con ese tiempo con el intendente de la región, que era el general de ejército, y nos promete que nos van a ayudar a pagar. Con ese programa que teníamos financiado el avión. Bueno, cuando llegamos con la carta, este mismo general nos rechaza todo. Y ustedes ya con el avión acá. Teníamos el avión acá. Teníamos un préstamo y había problemas en Chabuco porque estábamos al aire libre, necesitábamos plata para esto otro, no alcanzaba. Había que pagar el avión. Ahí, después había el otro problema, porque la Fuerza Aérea nos obligaba a volar, como se llama, en vuelo, digamos, directo en ciertos puntos. No podíamos pasar para acá ni para allá, porque estaba la primera columna, la segunda columna, todo prohibido. Yeah. ¿Recuerdas un tiempo Sí, que cuando claro. se volaba Sí. aviones Comerciales con la persiana baja? Sí, sí. No se podía pasar. Y eso que ustedes habían estado sirviéndole. Yo, por ejemplo, quería ir por ejemplo, a Natales, tenía que pasar por el lado izquierdo o por el lado derecho, porque estaba prácticamente prohibido. Habían zonas de restricción. Sí. Ya queríamos ir a Dawson, aquí el Cochrane es prohibido. Por arriba no se puede, todo por el agua. En aviones civiles con un motor, uno tiene que tener alternativas. Sí, claro. En el agua no ayuda nada, No. es peligroso. Sí. Incluso aquí en el agua, cuando está medio, digamos,
Bravo. Cuando digamos, hay cierta nubosidad o agua o lluvia, se produce ¿cómo se llama? La desorientación espacial. Ya, Es peligroso. claro que sí. ¿Ah? Nosotros volamos visual siempre buscando dónde caer. ¿Dónde queda? Claro. Porque a mí me enseñaron desde un principio, primero, la emergencia. Las emergencias son instantáneas. Claro. Si digo que voy a caer sobre ese libro, tengo que caer sobre ese libro. Y don Mladen, esto de que se complica porque la Fuerza Aérea los hace ir por otros lugares, ¿es porque gastan más algo? ¿Cómo se empieza a deteriorar o los complica esta decisión, además de volar en restringido y no saber que tienen plata para pagar el avión? Ellos al final el general se puso, digamos, terco para hacer su cosa, lo que él tiene que hacer, y nos olvidó de nosotros. ¿No les pasaron la plata? No, no más. No. ¿Y qué significó eso? Se nos significó que ya habían otras personas que habían comprado aviones y daban en dación de pago los aviones. Bien. Para que el club aéreo siga... No, espérate, Pero- no. personas que habían comprado en forma particular y que no podían pagar sus aviones y se supo que alguien le dijo al banco, te doy mi avión, pero yo no tengo plata para pagar. Y devolvían los aviones. Sí, Y entonces, correcto, pero escúchame, hay... espérame, ¿y ahora el Club Aéreo qué hizo? El club aéreo llegó en un momento, le ofreció al banco dación de pago. Entregar todos los bienes que tenía en ese momento por pagar. ¿Y qué significó eso? Se perdió 3 aviones. Tuvieron que entregar, Mario, escúchame esto, porque esto es doloroso. Ellos sirvieron a la patria, a la región, tenían el compromiso de la Fuerza Aérea. Compren el avión porque ustedes se portaron bien y le vamos a dar un avión a ambulancia, qué sé yo. Lo compraron para hacerlo rápido, después le dijeron que no tenían la plata para pagar ese avión nuevo. Ellos tuvieron que entregar el avión nuevo que le dijeron que compren y tuvieron que entregar los otros 3 aviones del Club Aéreo Sí, pero y todavía estaban endeudados. Un momento. ¿Y el avión ambulancia por qué? Porque, digamos, nosotros, por ejemplo, en esta emergencia hicimos mucho trabajo como por enfermos. Y ahí se dieron cuenta que necesitaban una Claro. ambulancia. Ah, pero la Fuerza Aérea, en vez de ponerte un avión ambulancia, te lleva a tomar la decisión de comprar un avión ambulancia. Claro, porque se lo iban a financiar ellos. Para que nosotros trabajemos con un avión mayor. Como Club Aéreo. Los Club Aéreos ayudan Claro, en y eso. nunca lo apoyaron posteriormente. Abandonaron. Ya, porque los aviones que teníamos eran, por ejemplo, un Piper 140, era un avión de instrucción chico para pilotos que empiezan a volar. Teníamos un 172, 2 Cessna muy preciosos, bonitos, eran buenos, pero eran aviones chicos. ¿Ah? No puede meter una camilla. Claro. Las puertas son chicas. Mientras el avión ambulancia que viene preparado para meter la camilla, baja el asiento, y tiene una potencia mayor, es más rápido. Mladen, una consulta. Cuando termina el conflicto, ¿cierto? Cuando ya pasa un año o pasa 2, ¿el Club Aéreo hace alguna gestión con nuevas autoridades, ya sea de la Fuerza Aérea o ya sea del gobierno, que le diga, oye, nosotros tenemos esta situación y el general se fue, no nos han reparado absolutamente nada? ¿Se hicieron gestiones posteriores? Sí, se hizo varias gestiones a nivel de la Federación Aérea de Chile. Yo he ido 2 o 3 veces a Santiago, y lo peor de todo esto era que en ese tiempo el gerente del Banco Chile nos hace firmar un pagaré, lo firmamos, pero no llenaron nada. ¿O en blanco? En blanco. Decía, por la entrada en serio, Iván González de la Rosa, por Club Aéreo y por sí mismo. O sea, Quédate como aval. como abajo. Cuestión que a mí me embargaron. ¡Oh! Y me embargaron. ¡Qué terrible! A Iván no lo embargaron porque no tenía nada. Pero a mí me embargaron. Pasé malos ratos. Entonces un amigo en una reunión de Club Aéreo dice, ya, no pasemos mal, ya, olvidemos todas estas cosas y liquidemos los aviones. Y ahí terminó. Y se pagó. Se pagó. ¡Qué terrible! Y desapareció el Club Aéreo de Punta Arenas. Y desapareció. Bueno, hoy día entiendo que sigue
El Club Aéreo. No, el Club Aéreo Cerro Sombrero. Cerro Sombrero. Ay, el Club Aéreo Cerro Sombrero Tenía Que una- existe tenía- hoy. tenía- es distinto Sí, al sí, Club Aéreo. Era, al final, o Es sea, importante aclararlo, porque, o sea, se termina el Club Aéreo definitivamente Arenas. cuando tú dices ya, para no haber, no amargarse. para que no haya más deuda, para no amargarse, para que Mladen no tenga problemas, se vende. Se ve. Mira, por un lado, Perdón, Mario, no se vende. Le Se entregan entrega. los aviones al banco. Bueno, eso es de espérate, la dación en pago, y es eso. y tampoco se cubrió la deuda Claro. de un avión con la entrega de 4 estando el nuevo. Porque hubo problemas de esto, de lo otro, y me parece que el banco por vergüenza terminó diciendo, ¿sabe qué más? Mire lo que le ha pasado a estos caballeros, dejémoslo ahí nomás, los 4 aviones y olvidemos No, sí, la deuda. el banco por vergüenza. Ya, ese no es el tema. No, yo creo que le digo sinceramente, en ese tiempo no se podía manejar nada acá, todo en Santiago. Hoy día es peor. Todo se manejaba en Santiago. Ya. Y yo hablaba con uno, hablaba con otro, y al final nos tocó un ejecutivo que se dedicó a esto, a liquidar este negocio. Y un día yo volví, me dijo, me saludó muy atento, estaba sonriente, me dijo, no se preocupe más, me dijo. Usted puso la jeta por las buenas y por las malas. Aquí tiene su paga, hija. Mira, Oye, creo que es una historia. No, sí, mira, yo no puedo contar porque hay mucha gente que ya no está en este mundo, ¿ah? Por respeto no lo puedo hacer, ¿ah? No quiero ofender a nadie, pero fue desagradable. Sí, sin duda, pues, sin duda. Mi pasión era volar. Y se quedó en tierra. ¿Eh? Y todos los chicos eran amantes de los aviones, de salir. Porque volar es como una bendición. Uno está cerca de Dios, no sé, observa el mundo de otra forma. ¿Eh? El paisaje es diferente. Tiene una atracción especial. Oye, estos son momentos, yo diría que estelares, escuchar a una persona que no estuvo en la posición de combate, Pero que sirvió. que no perdió la vida, pero perdió la parte material y perdió eso perdió el que club, ese acabas de sueño. decir tú, Parte las de su ganas, de su pasión. ¿cierto? Siendo piloto, de estar cerca de Dios, estar cerca de, oye, de la felicidad. Sirviendo a la comunidad y todas las cosas. Don Mladen, muchas gracias por su testimonio. Le digo otra cosa. Reconocemos con Antes su... de terminar, quiero decir lo siguiente. El Club Aéreo prestaba una valiosa ayuda a la comunidad. Sin duda, Que pues. no lo crean. Sin duda, no. Sin Mira, duda cabe. Absolutamente. Yo he salvado 3-4 veces a un chico. ¿Verdad? En Isla Dawson. He salvado a un chico en Porvenir. He ido de noches a buscar enfermos por venir, porque en ese tiempo, recordemos, la Fuerza Aérea estaba prácticamente en pañales. Exacto. No habían muchos aviones. La comunicación es como la mona. Entonces, el Club Aéreo estaba en Catalina, ahí fácil de salir, no había comunicación, a veces a escondida de noche, ¡pum!, a Porvenir. Como ya estábamos preparados, ¿verdad? Sabíamos cómo vamos a aterrizar, miramos, digamos, el agua, miramos los animales, miramos cualquier cosa. ¡Pum! Cumplíamos nuestra misión, gracias a Dios, a la perfección. ya la intervención del Club Aéreo en el conflicto no fue muy afortunada posteriormente. Claro que sí. Yo creo que, mira, yo en un momento pensé que éramos carne de perro en esta emergencia. Don Mladen no dijo que cuando tenían que ir a San Sebastián y tenían que encarar la pista, ustedes veían a los argentinos soldados y a sus vehículos. Porque resulta que el San Sebastián está acá abajo y la cordillera está acá arriba, hacia ese cerrito, ahí uno veía los cañones, y como uno para aterrizar tiene que tomar cierto ángulo, cierta entrada, Sí. uno veía a todos paseándose. y los pobres chicos abajo bandeaban un hoyo. Bueno, llegamos al final. Nuestro modelo le va a hacer entrega de un recuerdo No, de... Este es un pequeño recuerdo, Chip. Mladen, de haber estado en nuestro programa, ¿cierto? Agradecerte el testimonio que tú le has entregado a los magallánicos, ¿cierto? Y de alguna manera dejar un recuerdo de que fue bastante desafortunado el momento
¿cierto?, de la guerra que no fue. Sí. Mladen, muchísimas gracias. Muchas gracias y nos seguiremos viendo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Y así, amigos, llegamos a un final más de Tertulia Magallánica desde la Perla del Estrecho. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en YouTube, todas las 4 temporadas anteriores. Chao, amigos, nos reencontramos la próxima semana.